nosotros tomar responsabilidades en la vida, son responsabilidades compartidas en todas las áreas. No nada más una responsabilidad personal, familiar, sino una responsabilidad compartida en todo el mundo. Le damos gracias a Dios por todos y cada uno de los que están aquí, porque estamos cambiando nuestra responsabilidad compartida en todas las áreas, para que este mundo, pues por gracia y favor de Dios, por medio de nosotros, ayudemos. Muchos dicen a conservar el planeta, otros dicen ayudar al planeta, pero en realidad es una forma de mantener la esperanza y la fe viva en Cristo. Creo que la mayoría que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, conocemos de Cristo, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, de Cristo, de sacerdotes, de ministros, demás, siempre nuestra mente en idea viene sobre, ya me van a hablar de religión, ¿verdad? Y la religión, como decía por ahí una persona, hasta a mí la religión me da urticaria. No es buena para los hombres la religión. Y algunos de nosotros diríamos, bueno, y entonces, ¿qué son ustedes, verdad? Nosotros somos un grupo de personas por medio de familias que cumplimos nuestra responsabilidad compartida para ayudar a muchas personas. No somos una religión. Para ayudar a muchas personas a que aceptemos, tengamos y fortalezcamos los valores y principios morales en este mundo, por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos, no somos una religión. Por eso les decía que nos da urticaria, ¿verdad?, la religión. Pero de aquí parte mucho lo que yo les decía, la responsabilidad compartida. Algunos de nosotros decimos, bueno, ¿yo qué vine a hacer a esta tierra? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Muchas personas mueren y nunca supieron cuál es su misión. Muchos dicen, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Muchos llegan y mueren y no saben cuál es su misión en esta tierra ni su propósito. La Biblia, que es el libro de libros, nos enseña cuál es la dirección de cada ser humano, cuál es la dirección de cada ser humano sobre su propósito. No me levanté la mano, pero tú sabes tu propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito en la tierra? ¿Sabes cuál es tu misión, si lo quieres ver así? Bueno, dentro de todas y cada una de nuestras áreas que nos corresponde vivir cotidianamente, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todas partes, en la sociedad, tenemos nuestra misión, o nuestro propósito, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero, ¿cuál es tu propósito en el trabajo, verdad? ¿Cuál es tu misión en la escuela? ¿Cuál es tu misión como ama de casa, como padre? ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Dios le dejó, desde el principio, dejó una misión. La semana pasada veíamos dentro de las misiones, ¿verdad?, grandes, un gran tema que Dios nos mostró y nos enseñó acerca de por qué el mundo está decayendo, ¿verdad? El mundo, si lo podemos empezar a ubicar de lo que nosotros vivimos o lo que estamos viendo, escuchando y sobre todo a veces hasta sintiendo sobre el crecimiento de la maldad, es por una razón. Unos dicen, bueno, en la palabra de Dios lo dice, ¿verdad?, claramente. Dice que el amor de muchos se va a enfriar y por eso la maldad va a aumentar. Pero yo les pregunto, ¿por qué el amor se enfría? ¿Por qué el amor se enfría? A ver, díganmelo, ¿verdad? Cada quien sabemos cuánto amamos o cuánto tenemos de amor. Bueno,
Recuerden, la semana pasada veíamos algo interesante. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron, fíjense, traspasaron las leyes. Ahí está el primer punto. La humanidad se ha estado cada día deteriorando más porque traspasaron las leyes. Dice, falsearon. ¿Saben lo que es la falsedad, verdad? Dice, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. No sé si se acuerdan de ello. La semana pasada lo vimos y estuvo interesantísimo el tema acerca de cómo, por qué el pacto sempiterno y por qué los moradores de la tierra y la tierra se está contaminando tanto. Porque recuerden que dentro de un ambiente se van generando muchas formas de vivir, maneras de actuar. Trasciende el cómo o el comportamiento del ser humano, trasciende de una generación a otra. Y esto nos ayuda mucho a entender por qué la tierra se contaminó. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ir poquito desglosando poco a poco y se van a dar cuenta de por qué. Dice, primero quédense en su entendimiento que las leyes, o sea, las leyes las traspasaron, o las traspasamos, o las transgredimos, pues todos los moradores de la tierra. Dice, falsearon el derecho. Las leyes hoy civiles, ustedes díganme, bendito Dios por todas aquellas personas que están en el Poder Judicial y que son personas correctas y rectas, ¿verdad? Que son buenos abogados, que son buenos ministros de la corte, que son buenos jueces. Gloria a Dios por eso, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por nuestros reyes o por nuestras autoridades. Y gracias a Dios si hay buenos jueces, buenos ministros, pero no depende la ley nada más de ellos. ¿Están de acuerdo? Las leyes están establecidas. Las leyes están con un derecho. Y ese derecho es lo que yo les decía, de responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Todo eso, a lo mejor va a ser mucha información, pero ahora sí, de la mejor forma, pongan atención y traten de apuntar lo que ustedes consideren, o lo que no quieran apuntar, o lo que puedan apuntar. Porque les va a ayudar mucho. Esto ayuda mucho al derecho que tienes tú y al derecho que tengo yo, al derecho que tienen los seres humanos en esta tierra. Y sobre todo, con responsabilidad. ¿Qué es responsable? Cumplir con todas nuestras obligaciones. Esa es una persona responsable. Cumplir con todas nuestras obligaciones. Y eso no nada más cumplirlas cada año o cada mes, sino puntualmente todos los días. Cuando tú eres responsable, empiezas a hacer las cosas correctas y ser capaz de que dentro de tu responsabilidad, que tus actos sean bajo los principios morales establecidos por una ley universal. Y en este caso también por la ley civil, ¿no? Una persona responsable es consciente, fíjense, una persona responsable es consciente del mundo en el que nos vivimos y tiene sus objetivos claros para ayudar a este planeta. Y tú dices, ¿cómo voy a poder yo ayudar a este planeta? ¿Cómo voy a poder ayudar? Si tú eres una persona responsable, tienes que investigar un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos da un poquito de entendimiento a todos para saber cuál es mi responsabilidad. Tu responsabilidad, tu misión, y si quieres ponerlo como objetivo en esta tierra para ayudar y bendecir a las personas y que la maldad ya no crezca más, tus obligaciones es ser dentro de una persona responsable, más que responsable, humilde. Bueno, estoy yendo un poquito en la introducción, un poquito amplio porque el tema no está tan grande, sino se hace en 3 partes, pero lo voy a dividir esta mañana con una intención de que quede lo primordial o lo principal quede bien claro. Pero miren, cuando nosotros
somos responsables de lo que decíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que es el factor oscuro de la personalidad? ¿Sí se acuerdan, verdad? O el factor B. Espero que se acuerden un poquito. Bueno, dentro de este factor o del lado oscuro de la personalidad, todas aquellas personas que hacen la maldad han perdido el sentido de responsabilidad. Todas las personas que en realidad no hemos sido responsables, somos en un punto de vista moral deshonestas. Miren, el egoísmo es el primero. Cuando nosotros somos egoístas, puede definirse como la preocupación excesiva por el beneficio propio a expensas de los demás y de la comunidad. Eso no es una persona responsable, porque no se preocupa por los demás, sino de sí mismo, y es un egoísmo. Y el egoísmo corrompe. De ahí, el segundo es, lo veíamos la semana pasada, por eso decía que tengan presente lo que estamos viendo de la semana pasada, el maquiavelismo. Maquiavelo, ¿han leído el libro de Maquiavelo? Algunos de ustedes, otros a lo mejor no. Se los recomiendo, es un libro muy interesante acerca de la política. Maquiavelo fue el que introdujo, bueno, ¿para qué les doy mejor? Mejor me sigo con el tema. Dice, el ser maquiavélico es una actitud manipuladora. O sea, un hombre o una mujer que manipula, ¿verdad? Ese es ser maquiavélico. Y manipula para tener el control de las cosas. La desconexión moral es uno de los factores que la humanidad está creciendo en maldad. La desconexión moral. Porque para unos dicen, la moral es esto, para otros la moral esta, ¿verdad? Pero ¿quién legisla la moral? Es nuestro Dios. Él dejó claramente los 10 mandamientos, en donde nos dice claramente: no mentirás, no fornicarás, no estarás con la mujer de tu prójimo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Esa es la moral. Entonces, ¿quién la hizo? Dios. Cuando nos desconectamos de la ley moral, entonces estamos entrando en la personalidad del lado oscuro, ¿sí? Ahora, otro punto sería un rasgo del narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Se define como una autoadmiración, cuando te admiras mucho, ¿sí? Y no en el espejo, no en el espejo, sino cuando dices: yo lo tuve, yo lo hice, yo lo logré, ¿tú qué hiciste? Esa es una persona narcisista. Y eso es lo que hoy en día está sumergiendo al mundo en la maldad. Son 4 rasgos que son mucho más, ¿verdad? Pero son 4 rasgos muy importantes, que los tengamos muy claros. ¿Por qué? Porque vamos a ir al punto clave, que es la palabra de Dios, sobre lo que la maldad ha hecho y está haciendo, y qué estamos haciendo para que la maldad se detenga, ¿verdad? Había responsabilidades, como yo se los decía, responsabilidades compartidas, ¿verdad? Cuando tú oyes la palabra sacerdote, dices: bueno, gracias a Dios, ya la libre, somos sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a entrar en la materia. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El tema: el sacerdocio y la maldad. El sacerdocio y la maldad. Entonces ya la libramos, ¿verdad? Porque los sacerdotes y la maldad están muy difícil. En el original hebreo, sacerdote quiere decir mediador. Vestirse
obviamente, o vestidos blancos, vestirse con una vestimenta limpia, para que me entiendan. Eso quiere decir un sacerdote, ser consagrado y ejercer el ministerio. O ministerio no lo asocien luego con religión. El ministerio es lo que tú haces en el día. Por ejemplo, las mujeres en el día hacen su ministerio de estar en la casa, de hacer el quehacer, de lavar, limpiar. Ese es un ministerio también, ¿sí? Ejercer el ministerio y aprender a ministrar. Ministrar es enseñar a las personas lo que tú, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? A un joven le enseñas cómo lavar los trastes o planchar y demás. Entonces, eso es como un ministerio de enseñanza. Eso es lo que es un sacerdote, ¿ok? Eso era lo que el sacerdote tenía que hacer. En la palabra de Dios, la función representativa de los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaba simbolizada en rituales. Cuando hoy escuchábamos que los sacerdotes hacían rituales de purificación, si se acuerdan, ¿verdad? Algunos lo han leído, a otros no lo han leído, pero más o menos voy a dar una idea. Hacían unos rituales de purificación y en esos rituales de purificación, ellos deberían de haberse apartado de las cosas moralmente malas, dañinas, para poder ministrar en el sacerdocio, ¿ok? O ser santos o dedicados únicamente a cómo transmitir la santidad de Dios, en este caso la moral de Dios, por ejemplo los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos a ir clarificando y sobre todo entendiendo cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu llamado en la vida y, como lo dijimos, cuál es la razón por la que estás aquí en la tierra. Espero que sí quede claro, ¿verdad? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran quienes ofrecían sacrificios, y esos sacrificios eran una ofrenda para Dios. Esos sacrificios, cuando implicaban la muerte de un animal, generalmente consistía también en ofrecer pan, aceite, vino y demás, ¿okay? Le estoy dando un preámbulo de lo que hace un sacerdote, y vayan asociándolo con nuestra vida cotidiana también, ¿verdad? Los sacerdotes tuvieron un papel muy importante en todas las escrituras, pero como ejemplo en el libro de Josué, especial en la narración bíblica, la historia nos cuenta que los sacerdotes pasaban con el arca de la alianza por medio del Jordán, y el Jordán dice que se abría. Los sacerdotes tenían que ser limpios, santos, porque si no eran limpios y santos, cuando cargaban el arca de la alianza, ¡pum!, automáticamente morían. Había 5 funciones, las cuales el sacerdote tenía una responsabilidad ante Dios y ante la comunidad, o ante el pueblo, ¿verdad? Los sacerdotes debían de quemar incienso, ofrecer sacrificios y bendecir al pueblo. Esa es la parte interesante. Debían de interceder por los pecados propios del pueblo, dar testimonio de la santidad de Dios y mostrar una reverencia profunda por las cosas sagradas. Fíjense, eso me gustó, mostrar una reverencia profunda por las cosas sagradas. Alguien que no cumplió con esas normas de reverenciar y hacer las cosas sagradas, lo vemos en un pasaje bíblico donde Nadab, Abiú, hijos de Aarón, ¿sí se acuerdan? Los hijos de Aarón, dice que murieron cuando no hicieron lo correcto. Murieron y no hicieron lo correcto. Y dice que ofrecieron un fuego extraño y murieron. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo sé que se me están aburriendo un poquito, pero ahorita vamos a entrar en la materia. Quienes les gusta esto, de veras que se apasiona uno, pero quienes no, pues vamos a oír una liturgia, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero no, ahorita vamos a entrar en el punto claro de lo que quiere decir todo esto del sacerdocio. Hacían los sacerdotes al pie de la letra que se siguiera la ley. Eso era la obligación. Ahí es el punto clave que vamos a empezar a dar
Vamos a ver, los sacerdotes hacían que se cumpliera la ley al pie de la letra. O sea, como Dios se las había dejado. Esa era la misión del sacerdote, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes se empezaron a desviar del propósito de Dios por varias razones, empezó a desviarse el pueblo. Ya vamos entendiendo por qué la maldad se empezó a acrecentar, ¿verdad? Las leyes, recuerden que eran para los judíos. Nosotros no somos judíos, pero no estás exento, no te preocupes. Las leyes que se hicieron en el Antiguo Testamento fue diseñadas y dadas a los judíos. Cuando Dios le da a los judíos esa responsabilidad ante los sacerdotes para que el pueblo cumpliera o cumpliese los mandamientos o la ley de Dios, era automática y bien definida la misión o el objetivo o el por qué estaban en la tierra. Los sacerdotes, ya no nos libramos la mayoría. Ya nos libramos. Más bien todos ya nos libramos, ¿verdad? Entre comillas. Ahorita viene lo bueno. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2. Vamos a leer versículo del 1 al 6, por favor. Recuerden, esto era para los sacerdotes. Voy a ser un poquito insistente en eso que les estoy diciendo. No se preocupen, era para los sacerdotes. Esto era para los sacerdotes. ¿Ya lo tenemos? Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes, dice en Malaquías. Les leo la versión Dios habla hoy. Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. Versículo 3. Voy a privarlos de su poder y a arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Versículo 4. Así sabrán que yo les he dado este mandato para que mi alianza con Leví permanezca firme. Lo dice el Señor Todopoderoso. Versículo 6. Mi alianza era vida y paz para Leví. Se las di para que me respetaran y me temieran. Y él me mostró temor y reverencia. Versículo 6. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. Fíjense la responsabilidad de ese sacerdocio, ¿no? Les ayudó a no hacer lo malo. Ese sacerdote era, pues, Leví, ¿verdad? Quedamos en el 6. Pero si se dan cuenta, cómo en el versículo 4 dice lo que tenían que hacer, ¿verdad? Dice, así sabrán que yo les he dado este mandato para que mi alianza con Leví permanezca firme, lo dice el Señor Todopoderoso. En el versículo 3 dice, voy a privarlos de su poder y arrojarlos a la cara el estiércol. No sé ustedes cómo sienten ese pasaje, pero es un poco fuerte, por lo que dice, a los sacerdotes, ya, nos libramos de alguna forma. Pero, ¿qué sucede? Miren, la responsabilidad del sacerdote, como lo dice aquí, era ministrar al pueblo. ¿Se acuerdan la palabra original en el hebreo, verdad? Ministrar al pueblo, enseñarle al pueblo. ¿Qué le enseñaron al pueblo? Las leyes. ¿Cuáles son las leyes? No crean que las leyes civiles como tal. Dios no inició con leyes civiles. Después se fueron desglosando las leyes civiles por la ley moral que Dios puso. Las leyes civiles hasta el día de hoy tienen todavía, hace más de 2000 años, todavía no se han transformado, cambiado, renovado. Los romanos la pusieron como una ley civil y hasta el día de hoy siguen esas leyes vigentes. Pero la ley
la ley moral hace más de 2000 años fue establecida. Y por eso dice Dios que rompieron el pacto sempiterno. Y por eso se contaminó la tierra. ¿Por qué se contaminó? Porque las personas que ejercían el sacerdocio no tomaron su responsabilidad compartida para que la maldad no creciera, ¿verdad? Al no crecer, al dejar la responsabilidad los sacerdotes y no enseñarle al pueblo los principios de la ley moral delante de Dios, entonces empezó a contaminarse la tierra. Uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, se empezó a contaminar. Ustedes saben que nosotros nos regimos bajo ciertas normas de leyes y conductas, ¿verdad? O sea, hay ocasiones que los pueblos se rigen por tradiciones y cultura, ¿sí? Bueno, hay culturas que le enseñan a sus hijos, ¿verdad?, que no respeten a la mujer. Las culturas orientales hay unas culturas que son muy lastimosas para los valores morales y éticos de Dios. En otras culturas nos enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron, pues, y se hizo una cultura porque no era una cultura. Nos enseñaron en el ambiente cultural, pues, no sé, a alburear, a mentir, a pelear, ¿no? No sé si se acuerdan en algunos casos. El papá decía, no te dejes, hijo, tú dale más duro, ¿no? Entonces se fueron corrompiendo las leyes morales. ¿Me explico? Porque los sacerdotes no tomaron su responsabilidad. Al no tomar su responsabilidad, no compartían esa ley que Dios les había dicho y les dejó claro a los sacerdotes, ¿verdad? Se los dejó claro a los sacerdotes y les dijo, ustedes tienen que ser responsables. ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge a una persona, Él no se equivoca. Él es perfecto, Él es sabio. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y cuando no tomamos nuestra responsabilidad compartida ante la ley moral, civil, por eso nuestro comportamiento cuando vienes a Cristo tiene que cambiar en todas nuestras áreas. Hasta la personalidad tiene que cambiar en algunos aspectos. Hasta la forma de caminar a veces, hasta la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportamiento, la forma de muchas maneras tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden que el sacerdote dice que era santo, apartado del mundo, de la contaminación moral y de los principios que tenía la familia. Por eso nos cuesta mucho trabajo separarnos a veces de la familia, porque la familia sigue albureando y nosotros dicen, no, pues que eso me gustaba, o mintiendo, engañando, y nos cuesta trabajo separarnos de la familia, o de los amigos, o de la misma sociedad. Pero eso no es el problema, hermanos. El problema no es separarte, porque pues, seríamos como los monjes, ¿no?, tibetanos, que se van a un monasterio y ahí se quedan encerrados y dicen, yo ya no quiero saber del mundo, y lo primero que hacen es encerrarse y creer que tienen una comunión con Dios. Y Dios no nos dejó ese mandato. Nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, vayan y enséñenles lo que yo les he enseñado. A hablar mal, a pelear, a engañar, a mentir, a hacer todo eso. Nuestra conducta tiene que ser responsable. A ver, nosotros como hijos de Dios ya tenemos que empezar una responsabilidad compartida. Porque si cambio yo, le ayudo a cambiar a mi esposa o a mi esposo. Si cambia yo, le ayudo a cambiar a mis hijos. Si cambio yo, ayudo a la sociedad a cambiar. Esto es un sacerdocio, el enseñar a otros lo que necesitamos moralmente este planeta. ¿Por qué? Porque dice que violaron el pacto sempiterno, las leyes las falsearon,
Entonces nosotros ya no tenemos que caer en ello, en falsear, en mentir, en engañar, porque si no, somos parte del pueblo de Dios como iglesia. Y también Dios tiene los ojos vistos en cada, o los tiene fijos, perdón, no vistos, sino fijos en todos y en cada uno de nosotros. Porque Él te trajo a esta tierra y te trajo con un propósito. Y ahorita vas a saber cuál es el propósito. Muchos se quieren escapar, no es que yo no sé mi propósito. No, sí sabes. Que nos guste un poquito escuchar otras voces es otra cosa. Pero en realidad sí sabemos cuál es nuestro propósito. Y ese propósito no es nada más personal, porque si se acuerdan del lado oscuro de la humanidad, ¿sí? El egoísmo, el narcisismo, el que nada más para mí, yo a los demás ni les hablo porque imagínense, ¿no? Es narcisismo y eso trae consecuencias, porque es un lado oscuro que tú no ves, pero no alcanzamos a percibirlo. En el versículo que nos quedamos, que es en el 7, dice, del mismo capítulo de Malaquías, por favor. Fíjense lo que dice, versículo 7. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. Ahí viene, es más, subráyenlo ahí en la Biblia, hermanos, subráyenlo. Y si no, apúntenlo en su corazón y en su mente. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso, ¿sí? Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino, fíjense. Con sus enseñanzas han hecho caer a muchos. Así ustedes han pervertido mi alianza con Leví. Y luego dice, versículo 9, por eso, porque no me han obedecido y porque además, cuando enseñan a la gente, no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo, fíjense, que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie. ¿Lo dice? ¿Quién dice? No lo dice cualquier persona, lo dice el Todopoderoso. Eso sí debe de dar temor. Bueno, quienes tengamos temor o tengan temor, pero eso sí debe de dar temor. Versículo 10. ¿Acaso no tenemos todo un mismo Padre? ¿Qué es el Dios que todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros? Violando así la alianza, fíjense, ahí va el pacto sempiterno, la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados. Versículo 11, Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Ahí está una de las claves también. Cuando permitimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que se casen con hombres que no son de Dios, violamos el pacto sempiterno. Ay, Dios, pero bueno, ahí tantitito lo dejamos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Dice Hebreos 4, 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? No la sabemos, ¿verdad? No la sabemos, ahorita la vamos a descubrir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta ahí. Recuerden, ahí viene. Dentro del Antiguo Testamento, todos los sacerdotes tenían un compromiso, responsabilidad ante Dios. Ya les dije 5 puntos de los sacerdotes que tenían que hacer. Ofrecer sacrificio ante Dios de los animales ante el pueblo, por los pecados de ellos y por los pecados del pueblo. Otro, ofrecer en gracia y en favor, dentro de cada uno el propósito, dar testimonio de la santidad. O sea, que eran moralmente aceptados.
Es que cuando hablamos de la palabra santidad, luego, no, pues religioso, ¿verdad? No, yo le estoy diciendo que deberíamos de ser un testimonio moral delante de Dios. Un testimonio moral delante de Dios. Eso es lo que tenía que hacer un sacerdote. Debían interceder por los pecados propios y del pueblo, y debían de quemar incienso delante no recuerdo el nombre, pero se me fue, en donde quemaban el incienso, ¿sí? Donde quemaban el altar. Y ahí ellos eran responsables, fíjense, delante de Dios para con el pueblo, que moralmente tenían que comportarse, moralmente tenían que hacer lo correcto, ¿verdad? Pero como no sucedió, Malaquías 2 nos define y nos direcciona hacia por qué la maldad está creciendo. La maldad está creciendo. Y nosotros decimos, bueno, está creciendo, pero porque pues, la gente es muy mala, ¿no? Pero, ¿qué padre le enseña a su hijo moralmente a hacer las cosas? Ya vamos a ir desglosando. ¿Qué madre le enseña a su hija no a hacer correctamente las cosas? Sí podemos decir, ay, es que ese vecino, esas personas, bola de pecadores, ¿no? Sí podemos decirlo, y ay, es que la maldad está acá y la maldad está allá. ¿Qué padre o qué madre, dentro de su responsabilidad compartida delante de Dios moralmente, le enseña a su hijo ser recto, correcto y enseñado bajo esos principios? ¿Qué padre le enseña a su hijo o a su hija respetar las leyes, respetar al vecino, respetar a todas y cada una de las personas? Hoy en día, ustedes saben cómo está la maldad, ¿no? El padre lo hace, el hijo lo hace. O la hija, no digo que también. Dice lo que leímos ahorita en Hebreos 14:4, dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que es Jesucristo. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el principal, ¿sí? Y había sacerdotes alternos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento había sacerdotes que era necesario que le enseñaran al pueblo, ¿verdad? Que le enseñaran al pueblo, sacerdotes. Cuando llega Jesucristo, la ley dice, ya no es ahora la ley, ahora es la gracia, por medio de la fe, la gracia. Como la ley ya no existe como tal, que sí se tiene que cumplir, pero no existe como tal, porque Jesucristo en la cruz fue el sumo sacerdote que dio su vida. Ya no hizo un sacrificio él con animales, él se sacrificó a sí mismo como sumo sacerdote por todos los pecados del mundo. Cuando hizo Dios a través de Jesucristo ese acto de bendición, entonces todos los pecados ya son perdonados. Pero no quiere decir que con eso la maldad se va a acabar, porque ya son perdonados. Dios nos permitió tener nuestro derecho de responsabilidad compartida, ¿verdad? ¿Cuál es ese derecho de responsabilidad compartida? Tu libre albedrío. Tú decides si eres responsable o no responsable. Tú decides si compartes tu responsabilidad con los demás o no la compartes. ¿Qué sucede cuando la maldad aumenta? Quiere decir que algunos padres no hemos sido responsables, ¿verdad? Pero dice la Escritura, pero ¿cómo conocerán si tú no los has enseñado? ¿Cómo conocer de aquel si tú o yo no les hemos enseñado? ¿Cómo tenemos que enseñarle a las personas? Si son cabeza dura, decimos, ¿no? Ay, es que no entiende, no le decimos a los hijos, ay, es que te he dicho tantas veces y no entiende. ¿Cuántas ocasiones a nosotros también nos han tenido paciencia? Gracias a Dios por la paciencia de mi esposa que me tiene. Ya me hubiera corrido en mi casa. Pero como se los decía en los temas de matrimonios, ¿verdad? Gracias a Dios que también me tiene a mí, porque a través de mí Dios le ha dado paciencia a ella. Y me está utilizando como un instrumento para que ella tenga paciencia. ¿Sí? Y gracias a Dios, ¿verdad?
que entendemos esa parte de los hombres. Y también es compartida, porque también gracias a Dios que la mujer que nos dio Dios nos ha dado una paciencia, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Que esa paciencia nos ha traído frutos, pero es una responsabilidad compartida. Ahora, en el versículo, sigamos, porque ya estoy por culminar. Versículo 12. Dice, ojalá el Señor, del mismo capítulo de Malaquías, del capítulo 2, versículo 12. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quien sean, y aunque traigan ofrenda al Señor Todopoderoso. Fíjate lo que estaba pidiendo, que lo borren, que borren de la faz de la tierra. Dice, versículo 13, pero ustedes aún hacen más. Inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos, porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. ¿Se acuerdan de los altares de fuego, verdad? Quizás no nos acepte Dios nuestras ofrendas, porque hemos hecho algo que no es correcto. Pero bueno, dice, aún preguntan ustedes por qué. Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad delante de Dios. Eso está impresionante, hermanos. Les voy a decir por qué. Miren, de la mujer y del hombre, que son una sola carne, se deriva la humanidad. ¿Sí o no? De la mujer y del hombre se deriva una sociedad. De la mujer y del hombre se hace un núcleo familiar, que es la base fundamental la familia, es la base fundamental de las naciones. ¿Están de acuerdo? Cuando a un hombre le falta una mujer, las mujeres no. Cuando a un hombre le falta una mujer, en el compromiso moral que tenemos nosotros con las mujeres, se rompe el pacto sempiterno y se viola el mandato divino y se empieza a corromper la familia. Al corromperse la familia, se corrompe la humanidad. ¿Ya vieron de dónde viene la base fundamental de lo que es un sacerdocio? ¿Por qué es tan importante una familia construida bajo los principios morales de Dios, bajo el pacto que le hicimos a Dios en el altar? Bueno, usted ya se lo sabe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque a través de ello nosotros empezamos una responsabilidad delante. Yo por eso les decía, ¿por qué es importante casarse? ¿Por qué? Porque es delante de Dios una responsabilidad compartida para ir haciendo lo correcto moralmente delante de Dios. Cuando Dios ve en ti y tu esposa ven que están casados, ellos en su inconsciente están grabando claramente que sus padres son responsables. Y cuando ellos ven eso, empiezan a formar un criterio sobre la base del sacerdocio como responsable para que ellos mismos puedan hacer lo mismo delante de Dios prontamente. ¿Saben por qué muchos hombres y mujeres no se quieren casar hoy? ¿No quieren tener hijos? Se los dejo a su criterio. Ya saben, violaron el pacto sempiterno algunas personas. Violaron el pacto sempiterno. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Hoy en día nadie queremos tomar nuestras responsabilidades que nos corresponden como hijos de Dios. Hoy nada más queremos ser narcisistas. Y ya saben lo que es la palabra narcisista, ¿verdad? O egoístas, nada más. Lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. Gracias a Dios por lo mío. Y eso corrompe dentro de la ley moral de Dios lo que tú enseñas como principio ante la sociedad.
¿Por qué la maldad está aumentando? Porque nosotros dejamos de ser responsables delante de Dios. Fíjense nada más lo que Dios nos dice, porque tú dirías, bueno, eso era para los sacerdotes, ¿verdad? Eso era para los sacerdotes. Que las mujeres dicen, ya nos salvamos, ¿no? Eso es para los hombres y para los sacerdotes. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice: y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho, ¿qué dice? Sacerdotes al servicio de su Dios Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Hoy no te hubiera convenido venir, porque hoy sabes que eres sacerdote delante de Dios, ¿verdad? Los hombres no la libraron. ¿Y qué responsabilidad tienen los hombres, verdad? ¿Sí o no? Dice Apocalipsis 5:10, para confirmar, afirmar y ratificar que Dios nos hizo, ¿verdad? Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Vuelvo a decir, los hombres ya no la libramos. Desafortunadamente ya no la libramos. Pero tengo noticias, mujeres. Ustedes tampoco la libran, porque también tienen responsabilidades. ¿Quieren ver? Vamos a Gálatas capítulo 13. 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. ¿Ya lo tenemos? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ni las mujeres se libraron. Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego. Ya todos para Dios somos iguales. Hombres y mujeres para Dios somos iguales. Y nos constituyó, dice, reyes y sacerdotes. La responsabilidad compartida de enseñar lo que Dios nos ha mostrado y sobre todo, ¿verdad? Moralmente, de decirle a Dios, Dios, pues, ¿qué puedo hacer? Ya me elegiste, ¿verdad? Si no habías entendido cuál es tu propósito, creo que ya lo entendiste. Si no habías entendido cuál es tu misión en esta tierra, creo que ya lo entendiste. Y los jóvenes dirían, o los niños, no, pues yo ya la libré. No, también está lo suyo para los jóvenes y para los niños. Y eso va a ser en el retiro de jóvenes, perdón. Ahí está esto, que van a ver cómo los jóvenes tienen una responsabilidad enorme sobre lo que Dios tiene para ellos. Y los niños no se diga. Así es que si me están escuchando niños, ya pónganse las pilas, ¿verdad? Pero lamentablemente o afortunadamente dependen de los padres ahorita. Si los padres no toman su responsabilidad compartida de enseñarles bien, esos niños van a ser sacerdotes para otra obra. Y la maldad está creciendo. La maldad está creciendo. Y Dios dice, para culminar, vamos ahí todavía en Malaquías 2. ¿Se acuerdan que porque dejamos el pacto eterno de dejar a la esposa, ¿verdad?
Dice el versículo 15. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué quiere ese Dios sino descendientes que les sean consagrados? Cuídense ustedes, pues, de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden, pues, de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. El Señor ya está cansado de escucharles. Y todavía ustedes preguntan: ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que el Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. Qué fuerte aquí lo dice, ¿verdad? Cuando le dice al hombre, tremendo, ¿verdad? Tremendo de veras, ¿eh? O sea, cuando Dios dice eso y determina eso, está muy fuerte. Cuando hay un divorcio, tenemos que estar conscientes, hermanos, de que somos reyes y sacerdotes. Y los reyes y sacerdotes tenemos responsabilidad delante de Dios para que las leyes morales se enseñen a otros. ¿Qué le has enseñado a tus hijos? ¿Qué le has enseñado a los alrededor? ¿Cómo nos peleamos entre matrimonios? ¿Cómo gritamos? ¿Cómo a veces fastidiamos a los hijos? ¿Cómo los insultamos a veces a los hijos? Esa es la responsabilidad compartida que le enseñamos a los demás. Dice la palabra de Dios que de tu boca no puede salir agua salada y agua dulce. Y a veces maldecimos a los hijos de una forma impresionante y venimos aquí a: Señor, santo, santo eres. No puede ser. Es una responsabilidad tan grande que cuando ves eso empieza a entrar en tu vida. Bueno, en lo que a mí me corresponde, entra un temor de Dios. Y voy a decir algo: no, Señor, perdóname, porque ya no puedo ser. O voy a actuar de una forma negativa. Ya no puedo actuar así. Tengo que ser responsable en todas y cada una de mis áreas. Tengo que ser responsable. Son responsabilidades esto que Dios nos da a todos y cada uno de los que estamos aquí, desde los niños hasta los adultos. No nos escapamos nadie nos escapamos. Y no es para el vecino ni para quien está a un lado tuyo, es para cada uno, si quieres tomar la verdadera bendición de parte de Dios a tu vida. Moralmente, miren, muchos de nosotros todavía estamos dañados. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de actuar y sobre todo que cambie nuestro sentir para con el mundo y con las personas. Que Dios nos bendiga y que nos ayude mucho a ser reyes y sacerdotes como Él nos lo dijo. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que podamos ver tu rostro delante de nosotros como un sacerdote, como el sumo sacerdote que nos enseña, que nos ministra a través de tu palabra. Tus enseñanzas, Padre, como ese sacerdote pleno de bendición, están en tu palabra. Tu palabra nos habla mucho acerca de cómo comportarnos, cuáles son las leyes que tú dejaste, principios éticos, morales, principios por los cuales la humanidad hoy en día se está destrozando, está aumentando la maldad, porque moralmente no sabe qué hacer. Mas los sacerdotes y reyes que tú has constituido hemos estado dormidos, hemos estado como deteniendo el tiempo en nuestras vidas, siendo posiblemente orgullosos, narcisistas. A veces no tenemos, Señor, un compromiso con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener compromiso con los demás? Padre, ayúdanos a formar carácter sobre nuestra responsabilidad. Ayúdanos a cambiar actitudes que han hecho daño
a mi propia persona y a las demás personas. Ayúdame, Dios, a culminar la buena carrera de la fe, porque la corona nos está esperando. Señor, ¿de qué sirve ganar el mundo si vamos a perder el alma? ¿De qué sirve estar luchando por un buen trabajo, por una buena posición, por todo lo que alrededor me va a dar comodidades, si estoy perdiendo a mi familia, si estoy perdiendo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, si estoy perdiendo a las personas amadas, a los que están a mi alrededor, si estoy perdiendo familia querida, Señor? Ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser verdadero ministro o sobre todo sacerdote. Ayúdame, Dios. Gracias por la bendición de tu palabra y porque en ella hay vida, hay un mensaje de salvación a todos aquellos que nos perdemos, Señor. Gracias por esa misericordia que tienes a favor de los pecadores. Ayúdanos, Dios, a mantener firme nuestro carácter y nuestro propósito de ser buenos sacerdotes delante del Dios Altísimo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.